Ustedes están gobernando al estilo de la pandilla, infundiendo terror y miedo en la población. Bien, pero bien podridos que tienen. A los cuestionamientos que hizo la diputada Marlene Funes, del FMLN, y llamando mentirosos a los diputados de Nuevas Ideas, así reaccionó la diputada Sueci Callejas. Observe el video hasta el final. Aquí se miente, pueblo. Aquí se miente a lo descarado. Aquí se ha dicho que la oposición recibe financiamiento. Que me demuestren cuándo esta servidora ha recibido un 5 de alguna cooperación. Aquí se dice que defendemos delincuentes. En las 10 o 9 intervenciones que he hecho, he mencionado los casos específicos y ustedes se han negado a reconocerlo. Fue hasta que el mismo ministro y el mismo presidente ha dicho que sí, que hay inocentes y que esos inocentes están siendo liberados y que otros van a ser liberados. Pero lo que no dicen es que esos inocentes están ahí porque se hacen malos procedimientos. Aquí se ha llegado al atrevimiento tal que algunos diputados dicen sin mayor pena y con el descaro más grande que el día que la oposición gane van a abrir las cárceles. Ustedes están gobernando al estilo de la pandilla, infundiendo terror y miedo en la población. Ningún salvadoreño ha dicho que no combatan la delincuencia. Nadie lo ha dicho. Lo que hemos denunciado son las graves violaciones a derechos humanos de las víctimas, de los inocentes bajo este régimen de excepción. Con campañas mentirosas, abusivas y difamatorias han querido acusar a la oposición de defender criminales y de defender terroristas, cosa que es totalmente falsa. Y el pueblo ha sido testigo de que ustedes mienten y que tuvo que reconocer al presidente, al cual felicito por su valentía, porque tuvo más valor que todos estos diputados de reconocer que habían inocentes detenidos. Y estoy convencida que si él no lo reconoce, aquí seguirían con el mismo discurso mentiroso. Pero él lo reconoció. Y nosotros incluso presentamos una iniciativa para que el Estado salvadoreño resarza los daños a las víctimas inocentes. Y aquí se tergiversó y se dijo que queríamos indemnizar a los delincuentes. Ustedes son mentirosos. ¿Qué van a decirle ahora a esas familias? ¿Qué van a decirle a la familia de Edwin Manuel Flores, quien hace 2 días fue sepultado en Santiago de María, luego de haber recibido su libertad, porque salió en un estado de salud tan malo que murió a la semana de haber salido libre? Grave. ¿Qué le van a decir a esa familia a ustedes? Yo tengo la conciencia tranquila y aquí en cualquier lado puedo decir que no hemos defendido delincuentes y no lo vamos a hacer. Por los sindicalistas a los que también se les ha aplicado el régimen de excepción. Por Mario Mejía, asesinado en un centro penitenciario. Por Francisco Hueso, un salvadoreño de la diáspora que con ilusión puso un negocio en El Salvador y que fue capturado bajo el régimen de excepción y murió. Por José Mauricio, por esta señora de 76 años que hace 3 días supimos que ella había muerto, y no contentos con eso, hay colegas abogados que se aprovechan de esta situación y que están estafando a muchos salvadoreños. Esta señora de 76 años fue capturada y el abogado le decía a sus familiares: recoja $3,000, que esa es la fianza que vamos a pagar.
y la señora había fallecido desde noviembre del año pasado, sin ser juzgada. Más de un centenar de salvadoreños que han perdido la vida bajo el régimen de excepción, que no han tenido un juicio. Miles de inocentes capturados. Por ellos es que no puedo ser irresponsable y votar por una medida que se dijo iba a ser temporal, pero que ya van casi para un año. Y muy probablemente nos mantengamos así durante mucho tiempo. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando. En este mismo pleno legislativo se ha acusado y denigrado a un medio de comunicación digital, con el cual no tengo ningún vínculo ni me interesa tenerlo, que acusó a los partidos tradicionales de haber pactado con estructuras delincuenciales. Y ahí todos en este pleno se rasgaban las vestiduras, acusando. Pero cuando los salpicó de sangre a los de aquel lado, guardaron silencio. Yo coincido, pueblo salvadoreño, con los señores Cian, cuando dicen que los mismos de siempre pactaban. Claro, es que cuando esos supuestos pactos se hicieron, ustedes o vestían la camisa tricolor o estaban de rojo. Y la red no miente, el internet no miente, ahí estaban, de asesores algunos, concejales otros, y hoy están del otro lado. Así es que yo sí creo que sí, efectivamente, los mismos de siempre hacían esos pactos. Tengo la fe puesta en Dios, que aunque mis ojos no lo vean, un día los que han cometido estas atrocidades y estas violaciones a los derechos humanos de los inocentes van a pagar, porque cada acción tendrá su consecuencia. Y yo sí puedo estar con la conciencia tranquila, porque yo hasta este día no he recibido financiamiento de nadie, porque ustedes para mentir y para el chambre son lindos, pero acá les puedo regalar una copia de los casos que se han documentado y vayan a hablar con la gente. Nadie, absolutamente nadie en el territorio está en contra del combate a la delincuencia, pero sí no estamos de acuerdo con las capturas arbitrarias y con los abusos. Y yo quiero dejarlo claro. Y no va a faltar quien tome la palabra y empiece a gritar y a salir con el discurso de siempre. No va a faltar. Pero yo me he dirigido a la gente porque son ellos los que están sufriendo. ¿Se puede combatir la delincuencia? Sí. Ustedes mismos lo han dicho. El diputado que intervino, el primero que intervino, dio la clave. Dijo, tenemos financiamiento, tenemos un plan control territorial, pero que al parecer no funciona sin un régimen de excepción. Miles de inocentes, dice su presidente, que han capturado. Y ojalá que un día, así como esos criminales que hoy están detenidos, van a pagar por el luto, el daño y el dolor que le han causado a este país, así un día estas víctimas del Estado, ojalá tengan justicia. Ni el plan mano dura, ni el super mano dura, ni la tregua, en donde ya mis colegas diputados han dicho con lujo de detalle todo lo que requería la tregua, que incluso yo hace poco estaba viendo unos videos sobre la tregua, y al principio el ex presidente, ahora prófugo Funes, salía diciendo en una conferencia que el gobierno no tenía nada que ver con la tregua. Después dijeron que sí, porque se les cayó un poco el plan y entonces tuvieron que aceptar que sí, que la verdad. Y entonces ya hacen esta reunión en donde estaba el representante en ese momento de la OEA, y lo que se negociaba era la vida de cada uno de los salvadoreños. No negociaban sus cosas, no negociaban su vida.
sino que negociaban la vida de los demás, la vida de sus hijos, la vida de sus esposos, la vida de sus hijas. Esas eran las vidas que ellos negociaban, no negociaban sus vidas. Porque Funes en ningún momento dijo, miren, si esta cosa no funciona, ahí me van a sacar de casa presidencial y entonces ahí me llevan y me hacen lo que quieran. No, nunca fue así. Si esto no funciona, pues sí, no funcionó. Ni modo. Regresamos a los 14 muertos al día, regresamos a los 21 muertos al día, regresamos a los más de 32,000 desaparecidos solamente en ese gobierno. Y entonces, ni la tregua funcionó y luego el siguiente gobierno del FMLN con Sánchez Serén hacen este plan que le gustaba, financiado por la cooperación también, que ese sí lo aprobaban, ese sí les gustaba, que se llamaba Plan El Salvador Seguro. Que lo que hizo fue poner un mapa en rojo de todas las comunidades que llamaban calientes. Porque hasta ese nos tocó trabajar en San Salvador al principio. Luego dijimos que no. Entonces, ellos fueron los primeros que estigmatizaron ya en publicaciones. Pueden irlo a buscar en algún lugar, debe estar todavía ese plan, deteniendo alguna maceta. Pero ahí estaban, había todo un mapa y en San Salvador, por ejemplo, se decía, estas son las comunidades calientes, en rojo. Y tenía más o menos un entendimiento de cómo funcionaba en el territorio todo esto. Entonces, realmente mi pregunta es, diputadas, diputados de la oposición, hacer una diferencia en sus palabras. La violencia social en El Salvador está ligada a las pandillas, está ligada a los terroristas. Y el régimen de excepción ha permitido la captura de todos estos terroristas. Por primera vez, el Estado salvadoreño, uno se ha hecho responsable, y esto es bien importante, porque hemos tenido durante 30 años, menos 27, 29 años, un país que decía, híjole, sí, bien difícil esta situación, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Necesitamos ayuda. Para que nos dieran financiamiento y que ustedes se robaran el dinero. Está bien, digamos que ninguno de los representantes aquí de la oposición se robó dinero. Pero sí las personas por las que ustedes siguen defendiendo esos ideales bien, pero bien podridos que tienen. Esas personas se robaron el dinero. Prueba de ello es que están prófugos. Se fueron, inmediatamente terminaron el gobierno y se fueron a pedir nacionalidad a donde otro dictador. Entonces, ¿cómo pueden seguir aquí diciendo que este es el error? Y yo puedo, de alguna manera podría entender que, yo puedo entender que no estén de acuerdo, pero de no estar de acuerdo, al negar y quererse tapar los ojos y simplemente negar y seguir peleando, ustedes, es que ya no hay para dónde. Miren, no solamente hoy estamos celebrando 300 días con 0 homicidios. Esta es la tasa más baja de todo Latinoamérica. En este momento es El Salvador, cuando nosotros hemos estado todo el tiempo siendo los primeros o los segundos, o lo más lejos, los terceros del país más peligroso del mundo. Ni siquiera Colombia, que hace unos años estaba en plena guerra civil todavía, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Ni siquiera México, que tiene un grave problema con el narcotráfico, tenía las tasas de homicidios que tenía El Salvador. Y ustedes simplemente siguen queriendo negar el resultado positivo del régimen de excepción. Y por supuesto que acá no vamos a seguir eternamente en régimen de excepción. Esto va a terminar en algún punto.
pero todavía no es el momento. Y yo aquí me voy a permitir también hacer otra acotación al respecto de lo que decían. Decía una diputada que me antecedió que nadie de este pleno había reconocido que hay un margen de error y que habían habido capturas de personas que se había determinado luego que no estaban ligadas a las pandillas. Y no es cierto porque yo lo dije. Pero lo dije después de que el fiscal y el ministro dieron los datos, porque las personas responsables para dar esos datos son el fiscal y el ministro de Seguridad y Justicia. Aquí a las diputadas que no logran entender cuáles han sido las condiciones de la población salvadoreña. Y yo sigo insistiendo y llamando, por favor, para que rompan esa burbujita y se puedan dar cuenta de que no todo mundo ha tenido sus oportunidades y que no todo mundo ha vivido en los algodones en los que ustedes han vivido. Entonces, bájense de esa nube de pensar de que todo mundo asistió al mismo colegio, a la misma universidad que ustedes. Y que todo mundo se va en carro como ustedes. Bájense de la nube. Y las que no, recuerden de dónde vienen, porque peor quedan. Ha habido una migración solamente en este año de 15,000 estudiantes del sector privado al sector público. Mucho tiene que ver en esa migración el tema de haberles dado mejor funcionamiento a los centros educativos, pero también las computadoras y las tablets con internet para que puedan estudiar. Sin embargo, esto también está ligado a que ya los niños y niñas no tienen miedo ni que los estén reclutando en esos lugares, ni sus padres de familia tampoco, y de no ser asaltados o incluso que se cometa un homicidio en contra de su vida. Solo este fin de semana, miles de salvadoreños en el centro histórico disfrutando del espacio público. ¿Por qué? Porque el centro está liberado. Porque el centro está liberado de pandillas. Solo en enero, 258,000 visitantes, 26% más que en 2019 y 49% más que en 2022. En El Salvador, solamente enero. Estas son cifras de enero. Y se han registrado 272 millones de ingresos a raíz del turismo internacional, que ahora viene y se queda por más tiempo. Y gasta más. Porque no tienen miedo, porque han bajado las alertas a nivel internacional. Antes todos los países tenían una alerta de no visite El Salvador, porque es peligroso, porque hay entre 14 y 21 muertos diarios. No visite El Salvador. Y nadie va a querer venir a un país que tiene una alerta roja, que dice no lo visite. Los principales países de donde viene esta gente, el 43% vienen de Estados Unidos, el 20% viene de Guatemala, el 19% viene de Honduras. Y ojo, de estas visitas, estamos hablando también que visitan los parques de Corsatur, del Isto del Mar y de Cultura. Solo en salud se han ahorrado 60 millones de dólares por temas relacionados a la reducción de personas lesionadas con arma de fuego. En promedio cuestan entre 23,000 y 32,000 la atención de una persona lesionada por arma de fuego, debido a la violencia social. Entonces aquí no se trata de que nosotros les estamos acusando a ustedes de estar defendiendo pandilleros, es que ustedes deciden ponerse en ese lugar. Ustedes deciden, incluso lo escriben o lo dicen en las entrevistas y van y dicen, o aquí en el plano, y van y dicen, sí, es cierto, hay muchos menos muertes violentas en el día, en el mes. Sí, es cierto, es verdad, o sea, no podemos negar de que hay una mejora. Pero también hay vidas, sí. Hay un margen de error. Y ese margen de error acompaña todos los sistemas judiciales del mundo.
no solamente el del Salvador, reviente su burbuja de nuevo. Todas las policías en el mundo capturan, han capturado o van a capturar a alguien que parece que está delinquiendo y hasta que pasa por el proceso se determina que no está delinquiendo y va a salir libre. Todos, en todo el mundo. Esto no solo es exclusivo de El Salvador. Lo que sí es exclusivo de El Salvador es ese número altísimo de 21 muertes al día ligado a pandillas de terroristas que han negociado con la vida de los salvadoreños, con los gobiernos de turno y que han cercado los territorios en este país. Porque un fenómeno como las pandillas no ha ocurrido en ningún otro país del mundo con el lujo de barbarie que ha ocurrido en El Salvador. No existe. Incluso países en guerra tenían tasas menos altas de mortalidad comparadas con las del Salvador. Incluso países en guerra. Y cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos está viendo o nos está escuchando dentro y fuera del Salvador, hemos sido solamente afortunados de no habernos cruzado enfrente de un pandillero que nos quitara la vida o que le quitara la vida a un ser querido nuestro. Gracias a eso estamos aquí, por pura bendición, por pura suerte, como quiera verlo. Sí se ponían de acuerdo para negociar el presupuesto, sí se ponían de acuerdo para negociar las mordidas, sí se ponían de acuerdo para afectar al gobierno cuando no le gustaba, sí se ponían de acuerdo para venir a hacer shows absurdos e interpelar ministros cuando no correspondía. Entonces, si se pudieron poner de acuerdo para todo eso, también se pudieron poner de acuerdo para salvar la vida de los salvadoreños, pero no lo hicieron porque no les interesaba realmente, porque lo que querían era seguir prometiéndolo para las siguientes elecciones y así seguir reenganchando en sus puestos de manera muy miserable, debo de decirles. Nosotros, por primera vez, nos hemos hecho cargo del problema. Y por supuesto que daba miedo, la primera vez que se tomó esta decisión, daba miedo porque yo creo que todos nosotros esperábamos que primero Dios saliera bien y que primero Dios fuera una respuesta de verdad a este gran problema social que nos ha atacado durante más de 30 años. Y la realidad, como en pandemia también pasó, la realidad nos demuestra de que esta ha sido la mejor opción. Esta ha sido la mejor decisión que como gobierno en conjunto, y hablo los tres poderes del Estado, junto con la población salvadoreña hemos podido tomar. Y por eso estamos reenganchando y por eso la propuesta es prorrogar nuevamente. Este régimen de excepción ha sido la única fórmula que nos ha permitido salvar vidas de salvadoreños e incluso cumpliendo lo que dijimos desde el principio, porque hubo un miedo. La primera vez había muchísimo miedo, la gente decía no vamos a poder salir de nuestra casa, esto va a ser un toque de queda. No, de hecho todos dijimos, si usted es pandillero no le va a ir bien, pero si usted es un salvadoreño honrado, usted va a vivir su vida tranquila. Y los números lo demuestran. Salgan, vayan al centro histórico el fin de semana, vayan a caminar, bájense de la nube. No se preocupen, la gente no muerde. Vayan, conozcan, caminen, vean cómo están los espacios turísticos, culturales, vean cómo están
Vean cómo la gente no tiene miedo. Vean incluso cómo la gente hoy tiene muchísima más confianza en las autoridades, que incluso no tienen miedo de denunciar cualquier hecho delictivo del que son testigos, incluso en temas viales. Vean cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta para el salvadoreño y salvadoreña común para poder denunciar e interactuar con el gobierno y con las autoridades. Vean ese cambio. Vean a los salvadoreños que ya no tienen miedo, siéntanse orgullosos de esas personas que por primera vez están tranquilas defendiendo su vida, defendiendo su integridad, defendiendo su decisión. Yo siempre los voy a invitar a que voten para la prórroga del régimen de excepción, pero lo cierto es que si no votan por eso, no soy yo la que les va a pedir cuentas. Ahí se entienden con Dios y con los salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Síguenos en Mágico TV.